todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal zaragocista Rugido TV. Hoy el zarpazo, la nueva actualidad del Real Zaragoza, donde comentaremos la rueda de prensa de Lalo Arantegui. Comenzamos. Buenos días a todos. Damos comienzo a la rueda de prensa de Lalo Arantegui, que comenzará al principio con una intervención del director deportivo y posteriormente abriremos ya el turno de preguntas que podéis solicitar como siempre en el grupo, ¿vale? Buenos días, Lalo. Buenos días, gracias por vuestra asistencia. Motivo de mi comparecencia es poner al día que no han tenido esa dosis de fortuna que han podido tener algunos partidos para encarar los partidos con otro estilo y con más fútbol ofensivo probablemente de lo que hemos podido tener. Mi reconocimiento al trabajo que han hecho. Han estado condenados un poco por los resultados, como estamos todos en el mundo del fútbol. Y bueno, el motivo de la destitución es esa, la clasificación. Es evidente que no es buena, que nadie esperábamos esta clasificación. Y bueno, el nombramiento de Iván Martínez como entrenador. Antes de nada, como sé que es también motivo de actualidad, pues también hubo un contacto con Víctor para ver si estaba en estos momentos para coger el equipo, como era normal. Es una conversación cordial. Hemos hablado que funciona esto de puto modo. ¿Sí? ¿Escuchan? Disculpad un pequeño problema técnico que hemos tenido con la red de fibra, entonces bueno, vamos a retomar donde estábamos. Creo que más o menos hemos podido seguir el hilo hasta ahora, ¿no? Nos habíamos quedado despidiendo a Rubén y al cuerpo técnico, a José y a Manu. Iniciando la semana, pues que hubo un contacto con Víctor. Víctor no se ha visto en estos momentos para coger el equipo. No ha dejado de ser una conversación cordial, como hemos tenido en otras ocasiones. Ha sido 1 año y medio trabajando, la relación es fenomenal. Y en este momento no se ha visto y de ahí pasamos a optar por Iván Martínez, un entrenador de la casa, un entrenador que ha demostrado hasta el momento pues, su capacidad para liderar los equipos que ha estado, un entrenador de gran talento. Tiene su primera oportunidad en estos momentos. Lo único que os puedo pedir y sí que me gustaría, porque esto es el Real Zaragoza, es la actualidad del Real Zaragoza, es el entrenador del Real Zaragoza, del primer equipo del Real Zaragoza, y sí que me gustaría que hubiera una unión en el mensaje. Tenemos un partido muy importante dentro de 48 horas, que es la actualidad real del Real Zaragoza. Tenemos la clasificación del Real Zaragoza en la tabla ha sido el motivo principal por la destitución del entrenador anterior, con lo cual la importancia del partido dentro de 48 horas os podéis imaginar cómo es, y solo os pido que nos centremos en la realidad. La realidad ahora mismo el Real Zaragoza es Iván Martínez, va a tener tiene una oportunidad muy importante en su carrera y esperemos que la aproveche. Ojalá esté con nosotros pues, mucho tiempo. Eso quiere decir que la oportunidad actual pues nos va a estabilizar. A nivel deportivo el equipo va a mejorar y poco más, que nos centremos en lo que realmente es importante, que en estos momentos es Iván Martínez y que el Real Zaragoza gane partidos. Comenzamos con el turno de preguntas. El primer turno solicitado por José Carlos Franco, Aragón Deporte. José, cuando quieras. ¿Qué tal, Lalo? Buenos días. Buenos días. La primera pregunta tiene que ser obligada, ¿no? Por tus palabras se deduce que Iván Martínez no ha llegado con interinidad, sino que ha llegado en principio para quedarse. No, es evidente. Le puedes llamar Iván Martínez o si le ponemos el nombre de un entrenador de recorrido y hubiera estado aquí Guardiola en estos momentos, pues va a tener la misma importancia y la misma posibilidad que Iván Martínez. Estamos en sus manos, es el entrenador del Real Zaragoza y lógicamente pues del recorrido que tenga no en 2 o 3 partidos, sino hay que darle un apoyo. Ya te digo que todos tuvimos una primera oportunidad en el mundo del fútbol
desde luego que con la trayectoria que él tiene y cómo ha hecho las cosas con jugadores que ahora mismo están en primera plantilla incluso, pues dictará el camino de su futuro como el de todos, los resultados en cada partido, pero no está de manera provisional para uno o dos partidos, desde luego. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días. Mi pregunta gira en torno a la plantilla. ¿Crees que esta actual plantilla del Real Zaragoza, a priori diseñada en su día para Rubén Baraja, se puede adaptar ahora a un estilo, vamos a decir, tan diferente al del tipo como es el de Iván Martínez? Gracias. Bueno, estaba diseñada para un estilo y para otros. De hecho, solo tienes que ver el número de mediocentros que tenemos en equipo, te da la posibilidad de jugar con otros sistemas, con 3 mediocentros, con 4 incluso. Tenemos jugadores que juegan en la media punta, tenemos extremos para haber seguido jugando 4-4-2. Bueno, Iván es un chico que maneja varios sistemas tácticos al inicio del partido y durante el partido y bueno, tiene futbolistas muy capacitados para adaptarse a cualquier otro sistema de juego y con las orejas muy abiertas para toda la información que les llegue de Iván y adaptarse a todo, porque están con muchas ganas, siempre han estado, y la clasificación no es un problema ni ha sido un problema de actitud, ha sido un problema de otras condiciones dentro del fútbol y bueno, la plantilla está preparada yo creo para jugar a cualquier sistema que elija Iván. Hola, buenos días. Buenos días. Por la explicación que está dando Lalo, tú a 11 de noviembre, miércoles, das por cerrada toda posibilidad de que Víctor Fernández pueda decir que sí. Mira, Paco, yo lo que quiero decir es que nos centremos en la actualidad del Real Zaragoza. Es que ahora mismo tenemos 48 horas de un partido donde Iván Martínez es el entrenador del Real Zaragoza y donde no concibo que nosotros nos estemos centrando en otra actualidad que no sea Iván Martínez. O sea, he sido muy claro en la contestación antes. Yo tuve una conversación con el míster, con Víctor, la respuesta fue clara y a partir de ahí nosotros continuamos. Víctor siempre va a ser una persona muy cercana al club, eso es evidente, por la trayectoria que ha tenido con nosotros, pero ahora mismo fue una conversación cordial. La respuesta fue correcta y la normal. Hace 3 meses que Víctor se fue del club, yo no esperaba otra. A partir de ahora es que es Iván Martínez. Si nos descentramos de la actualidad del Real Zaragoza, creo que no nos hace ningún bien. Y la actualidad es el Oviedo, Iván Martínez y todo lo que venga a partir de ahora. Hola, Lalo, muy buenas. Buenos días. ¿Ha llegado demasiado pronto la crisis esta temporada del Real Zaragoza en lo deportivo? Pues sí, para mi gusto sí. Son 10 partidos solo. Contábamos con que iba a ser una temporada difícil en los comienzos porque prácticamente no hemos tenido pretemporada. Tenemos proyectos similares que acabaron en la misma altura que nosotros en la segunda división, que también les está costando, o por lo menos ahora mismo la Almería sí que ha reaccionado, pero son proyectos igual de importantes o más que nosotros y también les está costando cumplir con el objetivo que ellos se habían marcado. Pero bueno, quedan 30 partidos, estamos a 7 puntos de posiciones de playoff con un partido menos y creo que estamos a tiempo de todo. No ha sido una destitución ni por el día a día, ni por el trabajo, ni por la dedicación, porque en eso os puedo decir que el cuerpo técnico anterior se ha dejado la vida, pero sí que tenemos que tener más capacidad a nivel de creación de fútbol ofensivo y llevar un poco más el peso del partido en según qué situaciones. La situación ha podido ser otra. Los partidos se pueden decidir de muchas maneras en los comienzos de partido y nos ha faltado esa fortuna también. Pero para mi gusto y por cómo se han comportado y cómo han sido el cuerpo técnico anterior, ha llegado demasiado pronto. No me hubiera gustado esta situación, no es agradable esta situación. Pero bueno, estamos a tiempo de todo y vuelvo a repetir que creemos mucho en la capacidad de las personas, en este caso en la capacidad de Iván Martínez, y estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo. Buenos días. Sí, yo le quería preguntar, si ya lo ha dicho lo de Víctor Fernández, pero saber si desde el club van a seguir intentando convencer a Víctor o es una opción ya descartada al 100%. Bueno, yo voy a dar la última respuesta con todos los respetos a la pregunta, de verdad. Yo más tajante no puedo ser con esta pregunta. Es que no... Vuelvo a decir, a veces estamos centrados más en prensa rosa que en lo que es prensa deportiva. O sea, en este momento la actualidad del Real Zaragoza es Iván Martínez y el partido del Oviedo. Es que no hay más. Es que creo que he sido ya bastante directo y concreto en la pregunta.
Yo tengo mucho aprecio, vuelvo a decir, a Víctor. Él tendrá siempre aquí la puerta abierta, pero en estos momentos su respuesta ha sido no y tenemos que seguir hacia adelante, no hay más. Iván Martínez es el entrenador que va a tener una oportunidad que ojalá esté aquí con nosotros 20 años, eso será que ahora hemos encauzado el camino y que estamos todos bien. No hay más. De aquí lo que pueda pasar dentro de 5 meses, 6 meses, lo desconozco, pero la confianza es tanta en Iván Martínez que estamos convencidos de que va a cambiar la dinámica del grupo. ¿Qué tal, Aldo? Bueno, es que destituir a un entrenador para el director deportivo es un pequeño o gran fracaso. Disculpa, no. ¿Puedes repetir que no se ha oído? Sí, buenos días, Aldo. Sí. Te preguntaba, destituir a un entrenador para un director deportivo es un pequeño o gran fracaso para él, en este caso para ti. Sí, me lo tomo como... No es un buen trago cuando tienes que destituir a un entrenador y en este caso en especial a Rubén te puedo decir que más, porque he visto cómo han trabajado en el día a día y cómo se han dedicado hacia el club. Cuando llegaron aquí vinieron con una trayectoria en Tenerife excepcional, en este estilo de fútbol que estamos teniendo ahora, sin público, donde la presencia del entrenador es importante en el liderar el grupo y bueno, aquí no han salido las cosas, pero no será por el esfuerzo que han dejado y bueno, el sabor de boca que han dejado en los jugadores ha sido excepcional en el día a día en el trato, pero en el fútbol cuando no hay resultados, pues siempre la decisión se suele tomar desde el mismo lado y bueno, sí que me lo tomo no como un fracaso porque la decisión se toma cuando viene Rubén, muy convencido de su trayectoria para ayudar al grupo y de lo que necesitaba el grupo, pero sí que es un trago amargo que desde luego a ningún director deportivo le gusta tomar. Buenos días, Lalo. Buenos días. ¿Has temido en algún momento que desde el club quisieran dar un golpe de timón en la dirección deportiva y relevarte del cargo? Es decir, destituye el club a Baraja y por malos resultados has temido que el club también, por decir de alguna manera, se te llevara por delante a ti. No, para nada. O sea, el club desde que estoy aquí, siempre el Consejo de Administración, a través del director general, ha transmitido máxima libertad y máximo apoyo en la toma de decisiones. Estamos en la jornada 10, venimos de hacer un playoff, venimos de hacer otro playoff hace 2 años. No tengo esa sensación, todo lo contrario, tengo la sensación de máximo apoyo y convencidos de que la situación estamos a tiempo de cambiarla. Llevamos 10 jornadas y creo que nos ponemos nerviosos demasiado pronto con la situación del Real Zaragoza. Sí que es verdad que al equipo le hacía falta un cambio, pero estamos a tiempo de todo y para nada me preocupa eso, vamos. Hola, buenos días, Lalo. Buenos días. ¿Os planteáis hacer una reestructuración en enero y luego si te arrepientes de alguna decisión que habéis tomado en deportiva en verano? Gracias. ¿A qué te refieres con reestructuración? Si vais a ir a fichar 5 o 6 jugadores y dar baja a 5 o 6 jugadores en enero o confiáis en la plantilla actual. Ahora, en estos momentos confiamos en la plantilla actual. Se puede dar un cambio de situación con la incorporación de Iván. Lógicamente quedan 2 meses, no puedo apresurarme a decir lo que va a ocurrir en estos 2 meses de competición. Evidentemente, pues normalmente en todos los equipos se suele incorporar algún jugador en el mercado de enero, pero no vaticino una revolución en el mercado, entre otras cosas porque no disponemos de los recursos a priori para hacer eso. Y de las decisiones deportivas que se toman se piensan mucho antes de tomarlas y a día de hoy no. Claro que lógicamente viendo el rendimiento de los jugadores actuales, pues claro, después de haber visto muchos partidos puedes pensar que podías haber hecho una cosa u otra, pero no me arrepiento de decisiones que hayamos tomado, sobre todo en salidas. Abrimos segundo turno de preguntas. Empezamos con José Carlos Franco, ¿algún apunte? Sí, Lalo, ¿cómo queda finalmente estructurado el equipo técnico? ¿Quién acompaña a Iván Martínez? Ayer veíamos a Javi Suárez como segundo entrenador. ¿Quién pide a Javi Suárez? ¿Quién toma la decisión de que sea
él el segundo entrenador del Real Zaragoza, veo que sonríes y ya sabes por dónde. Es que nos preocupamos, de verdad que nos preocupamos de cosas que no son fútbol. La situación de Javi Suárez, vuelvo a decir, tengo el respaldo y la libertad del Consejo de Administración desde que llegué y el apoyo para todo tipo de decisiones que sean respaldadas. No leo, no veo, no escucho medios de comunicación. A mí me preocupa el trabajo, lo que veo, el apoyo, estar centrado con mi cuerpo técnico, con mis jugadores, confío en la gente que trabaja conmigo, en mi secretario técnico, en mis scouts, confío en la gente que veo en el día a día, con los que convivo. No me interesa para nada la opinión de que no sea constructiva hacia el equipo, porque a nosotros no nos ayuda. La incorporación de Javi Suárez es del director deportivo, porque Iván necesitaba un segundo entrenador para el día a día y creo que por encima de cualquier tipo de polémica está el Real Zaragoza, por encima mío, por encima del entrenador, por encima de los jugadores, por encima de todos. El escudo está por encima de todos. Si yo considero que esa persona es buena para Iván Martínez, buena para el Real Zaragoza, tiene que estar aquí. Y me olvido de otras cosas que a mí no me ayudan, no me fomentan nada positivo. Javi está aquí porque el director deportivo ha pensado que tiene que estar aquí, que va a ayudar a Iván y que va a ser bueno para el Real Zaragoza. La reestructuración queda acompañado Iván de Víctor Burdalo como ayudante también, de Marcos Marcén como preparador físico, con el que yo coincidí en Huesca y subí al primer equipo con Anquela cuando yo estuve en Huesca, un gran preparador físico, ha tenido carrera también en Oviedo y en Deportivo La Coruña. La configuración del Deportivo Aragón queda como primer entrenador Miki Álvarez, como segundo entrenador queda con Tino González, preparador de porteros Edu Navarro y preparador físico Miki Lampre. Y el resto ha habido una pequeña reestructuración en Ciudad Deportiva. Nosotros nos hemos nutrido de nuestros propios entrenadores y ya está. Y confiemos que Iván dé una estabilidad total al primer equipo y quedará todo de esta manera hasta final de temporada. Sí, Lalo, ¿cómo se ve ahora la temporada desde la dirección deportiva? Tú mismo dijiste que no era un año de transición, pero que era difícil competir contra transatlánticos y que aún así el Real Zaragoza tenía que pelear por estar arriba. Una vez visto pues, este mal arranque del equipo, este 10 de 30, ¿qué se piensa desde la dirección deportiva de aquí en adelante sobre la temporada? Bueno, Zaragoza no tiene años de transición, y por lo menos eso no lo puedes pensar y ya no te digo decir, no lo puedes pensar en verano cuando tienes 42 jornadas por delante, por la exigencia del club y por la historia del club. Ahora bien, paso a paso. Tenemos que pelear, quedan 30 partidos por delante, hay mucha confianza en lo que estamos haciendo y vuelvo a decir lo mismo, nosotros no nos podemos equiparar a 8 o 9 clubes que están en esta categoría, porque no podemos equipararnos. Nosotros dejamos de ser ese club tan potente en esta categoría como para poder optar todos los años de manual a un ascenso directo. Tenemos que trabajar mucho, que coincidan muchos condicionantes en una temporada para estar arriba. Y bueno, pues así ha sido de las últimas 3 temporadas, hemos disputado 2 playoffs, creo que hemos estado ahí, o sea que hay que confiar, queda tiempo y confiamos mucho en la capacidad de las personas que están comandando ahora el primer equipo del Real Zaragoza. Sí, vuelvo a insistir, tú lo calificas de prensa rosa, yo lo califico de contar las cosas que pasan, tú cuentas la parte que te corresponde a ti, yo intento ampliar más el foco. Lalo, si Víctor Fernández en las próximas horas se reúne con alguien del club, ¿lo entenderás? Es que yo no puedo obligar a nadie a nada. Yo lo que te puedo decir es que Iván Martínez en estos momentos va a ser el entrenador del Real Zaragoza hasta que dicten los resultados que no puede ser. Él no está de manera provisional en estos momentos y yo no puedo obligar a nada, ni a nadie, ni en el concepto ni en nada. Yo aquí soy un trabajador más y dentro del club en tomar las decisiones que ellos estimen oportunas. Yo me centro en lo mío, que es el día a día, en estar concentrado con el equipo, en hacer fuerte al equipo, al cuerpo técnico. Todo lo que ocurra de puertas para afuera es que ni me preocupa, de verdad.
Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.